Hola, mi nombre es Alberto Rojas Martínez y este es el video de cierre del curso para la materia de diversidad en un mundo globalizado. La primera pregunta es, ¿cómo se sintió durante el curso? Y bueno, pues yo diría que muy bien, estuvo muy tranquila la semana tech, algo relajado, pude convivir, pude estar a gusto. Yo creo que se trataron temas importantes durante la semana. Muchas veces solo se hablan entre un círculo muy pequeño y pues empezarlo a compartir en clase y que se empiece a enseñar en el TEC como que pues está muy bien, me gustó esta semana TEC. La segunda pregunta es, ¿hubo algún momento, alguna actividad, alguna lectura que le haya gustado o marcado especialmente? ¿Cuál y por qué? Yo creo que me gustó una de las primeras que hicimos, era una sobre un cuadro donde las mujeres decían como las virtudes y lo malo que tienen los hombres y viceversa. Los hombres decían lo malo y lo bueno de las mujeres. Yo creo que me marcó porque fue divertido ver como las opiniones de cada uno, como de los demás, diferentes sesgos que se tienen en la sociedad todavía. Pudimos ver en la misma clase, pues, y de una forma un poco graciosa, un poco cómica entre el entorno del salón, pues estuvo muy bien. Pero pues sí, yo creo que esa sería la actividad que más me gustó y la que yo creo que me marcó. La tercera pregunta dice, ¿qué fue lo más importante que aprendí sobre el privilegio, la desigualdad y los sistemas de opresión? Pues yo creo que lo más importante que aprendí fue que siguen hasta el día de hoy muy impregnados todavía. Yo pensaba que nuestra generación ya había erradicado prejuicios, esos sesgos, pero veo que siguen estando vigentes hasta el día de hoy y lo pude comprobar conforme vimos las actividades en todo este periodo de tiempo durante el que estuve en la Semana Tech. Porque me di cuenta que estaba más como impregnado en el inconsciente, como todos, aunque no pensáramos precisamente de esa manera, sabíamos cómo pensaba la sociedad en su mayoría sobre esos temas y justo los plasmábamos en la actividad y discutíamos sobre eso. Entonces yo creo que eso fue lo más importante y de lo que más aprendí durante este curso. La cuarta pregunta dice, al finalizar el curso, ¿cómo cambió su comprensión sobre el género y las relaciones de poder? Pues volvemos a lo mismo de la pregunta anterior. Yo creo que pues esos sesgos que siguen impregnados hasta el día de hoy. Yo tenía la idea de que se habían quitado un poco más o que ya se habían ido un poco más del inconsciente, pero no, siguen allí, siguen incluso influyendo en cómo se toman decisiones conforme al género y pues eso afecta en relaciones de poder tanto laborales como en relaciones personales, en todo, porque pues estás juzgando a una persona conforme a su género y pues eso, cambié mi percepción sobre cómo se miraba el día de hoy todos esos temas, pero que siguen incluso impregnados en el inconsciente. La quinta pregunta dice, ¿qué aprendió sobre los derechos humanos y su relación con los sesgos discriminatorios? Pues yo creo que eso que los mismos sesgos discriminatorios interfieren con los derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres que les dicen, tienes que quedarte en la casa, tienes que hacer esto nomás porque eres mujer, ellas teniendo derecho al trabajo y a la educación. Y a veces se les niega simplemente por eso y justo lo comentábamos en clase, si no mal recuerdo. La discriminación interfiere con los derechos humanos. Solamente he mencionado dos, pero así es. Hay diferentes tipos de discriminación y cada uno va a afectar diferentes tipos de derechos humanos. La pregunta 6 dice, describe un ejemplo de sesgo o de discriminación en su entorno que gracias al curso ahora usted puede identificar claramente. Justo creo que comentábamos en clase que las mujeres suelen agarrar carreras más hacia lo humanitario, hacia la ayuda, que los hombres suelen agarrar más carreras como ingenierías y enfocadas más en trabajo duro y cosas así, trabajo duro. Y justamente creo que comentábamos que este año ha empezado como a erradicarse, que justo entraron más mujeres a ingeniería que hombres, pero esto no lleva poquito, esto lleva años y años de que sigue pasando, que ha estado marcado en nuestra cultura, en la sociedad. Hasta apenas estos años, estas generaciones se están empezando a cambiar, entonces yo creo que eso es algo que pude identificar que antes no me daba cuenta o pasaba por alto. La pregunta 7 dice, ¿cómo cree que los derechos humanos pueden fortalecerse en la carrera que estudia y como profesionista? Yo estudio psicología, entonces yo creo que podría ser hablando con diferentes pacientes en donde ya sabes que se empiezan a hablar diferentes temas durante la terapia y algunos son duros y en demasiado se suelen violar los derechos humanos sin que el paciente lo sepa. Yo creo que es importante que yo siendo psicólogo deba de aprender
sobre los derechos humanos para poder identificar si mi paciente está sufriendo algo que es incluso en el marco legal para que pueda abrirse de ese problema o solucionar su problema. Yo creo que de esa manera podría contribuir a que se sepa sobre los derechos humanos e incluso ayudar a mi paciente siendo yo pues un profesional y usando mi trabajo como herramienta. La pregunta 8 dice, ¿de qué manera identificó estereotipos o arqueotipos que influyen en cómo ve otras personas o cómo se ve a sí mismo? Discutiendo con todo el salón todos los estereotipos que fuimos identificando. Yo digo, unos ya están muy impregnados en la sociedad, ya están tan arraigados en el inconsciente que los sabemos, los reflejamos, incluso si no pensamos de esa manera. Tristemente, si está en el inconsciente, va a influir un poco en cómo pensamos. Así nunca se va a erradicar y es un problema que puede llevar a más y más y más. Yo creo que justamente el haberlo identificado con todos los del salón y platicar sobre esto ayudó mucho. La pregunta 9 dice, ¿qué temas o conceptos le resultaron más desafiantes o le hicieron cuestionar creencias previas? ¿Por qué? Yo creo que lo que más me pareció desafiante fue al inicio, donde empezaron a hacer preguntas muy abiertas, demasiado abiertas, sobre cómo actúan las mujeres, cómo actúan los hombres, cómo es esto, cómo es el otro, precisamente para que cada uno se explayara, expresara un poco de su mentalidad. Yo creo que al ser preguntas tan abiertas fue lo que más me pareció desafiante, pero pues la pregunta 10 dice, ¿cómo le ayudó el curso a ver el mundo versus sus propias experiencias desde una nueva perspectiva? Pues volvemos a lo mismo de las mismas preguntas, o sea, de las primeras preguntas. Eso mismo, yo pensaba que estos días nuestra generación ya había erradicado un poco más todos esos sesgos, ya se los habían quitado un poco más, pero pues durante la clase me di cuenta que pues tal vez no es así, no es tan así como yo lo pensaba. Pues siento que fue lo que más me hizo cuestionarme mis creencias propias sobre cómo actuamos como generación. La pregunta 11 dice, ¿hubo algún momento en el curso en el que conectara con algo? ¿Una idea, una historia, una persona? ¿Cómo fue? Un poco con todo. Claramente conecté con todo lo que decían sobre los sesgos de hombres y mujeres porque pues justamente me gusta ese tema, ya se ha escuchado mucho sobre ese tema últimamente. También conecté con mis compañeros, con personas. Justamente en el curso pude convivir con compañeros, estuve ahí a gusto. Y pues siento que es como lo esencial en una clase, conectar con los temas y conectar con las personas que están dentro de ella. Entonces, justo eso. La pregunta 12 dice, ¿qué mensaje le gustaría compartir con otras personas sobre la importancia de la diversidad y el respeto en un mundo globalizado? Ser humanos. Que somos humanos antes que todo. Todos somos humanos antes que un género, que un tipo de piel, que un estilo, lo que sea. Somos humanos. Y como humanos y como sociedad debemos de tratarnos como iguales, no discriminarnos, no ponernos el pie solitos. Esas son tonterías. Yo creo que deberíamos de justamente todos unirnos como sociedad, quitarnos todos esos sesgos, todos esos estigmas para justamente estar todos parejos, estar a gusto, estar bien sin discriminación, porque justamente eso hace que llegue el odio y lleguen problemas y nosotros no queremos problemas, simplemente seamos humanos y tratemos a la gente como humanos. La pregunta 13 dice, ¿qué dio en el curso y qué se lleva del curso? Bueno, pues yo creo que di mis opiniones, mi presencia, mi esfuerzo para intentar comprender los temas de los que se estaba hablando y me llevé lecciones, una nueva perspectiva sobre ciertos temas, me llevé compañerismo, obviamente, me llevé nuevos amigos, nuevos temas, simplemente nuevos temas de conversación, nuevos temas para pensar y para reflexionar y nuevo conocimiento. El conocimiento siempre es bienvenido.